Esta historia cuenta sobre una pareja inusual, el joven estadounidense Joe y la belleza rusa Olga. Su unión parecía ser la encarnación del sueño americano. Belleza, riqueza y amor se unieron. Poco después de su boda, los recién casados decidieron hacer un viaje romántico a las Islas Vírgenes. Sin embargo, como suele suceder, detrás de la prosperidad exterior pueden esconderse giros inesperados del destino. Los recién casados no sospechaban que su felicidad sin nubes no duraría para siempre. Un reloj invisible ya había comenzado a marcar 107 días, exactamente la cantidad de tiempo que se le concedió a esta pareja para una existencia despreocupada. En Wilmington, en el estado de Delaware, vivía la familia Connell. Los padres tenían 3 hijos, el mayor John, el mediano Joseph y la menor Kelly. La infancia de los hermanos fue ruidosa, con frecuentes disputas por pequeñeces. Pero la vida trajo sus correcciones. Los padres se separaron, lo que representó una difícil prueba para todos. Los niños se quedaron con la madre, quien más tarde encontró una nueva pareja. Él se convirtió prácticamente en un segundo padre para los niños. La familia se estableció en un barrio acomodado y no tenía dificultades financieras. A medida que crecían, los niños se acercaron más y encontraron un lenguaje común. Joseph, o simplemente Joe, como lo llamaban sus allegados, creció para convertirse en un joven decidido. En asuntos de negocios se mostró meticuloso y responsable, pero en la vida era el alma de la fiesta. Joe sabía cómo crear una atmósfera alegre y encontraba fácilmente un lenguaje común con las personas. La vida profesional de Joseph resultó exitosa. Junto con su mejor amigo Christopher, poseían un taller mecánico y una tienda. Los socios desarrollaron su negocio con entusiasmo e invirtieron todas sus fuerzas en él. Durante este tiempo, Joseph conoció a través de Internet a Olga, una joven mujer de Rusia. Ambos tenían más de 30 años y habían experimentado relaciones fallidas en el pasado. A pesar de la distancia, rápidamente encontraron un lenguaje común gracias a caracteres similares. Ambos eran personalidades vivaces y amigables, apreciadas por quienes los rodeaban. Joe, quien anteriormente no había pensado en relaciones serias, inesperadamente se encontró con una mujer que puso su visión del mundo patas arriba. Su comunicación se volvió diaria. Pasaban mucho tiempo juntos en línea. La conexión entre ellos se volvió tan fuerte que Olga decidió mudarse de Siberia a los Estados Unidos. En su encuentro personal, Joseph no solo quedó encantado por la belleza exterior de Olga, sino también por su carácter dulce. Los sentimientos resultaron ser mutuos. Olga también encontró a Joseph agradable. Comenzaron a salir y su relación se desarrolló rápidamente. La historia de Joseph y su elegida de Rusia comenzó como un cuento de hadas. La familia Connell simpatizó inmediatamente con la encantadora joven. Detrás de la aparente fragilidad de Olga se ocultaba un carácter decidido y una energía extraordinaria. Los parientes de Joseph esperaban que fuera ella quien pudiera encauzar la vida de su hijo hacia aguas más tranquilas. La pareja enamorada decidió legalizar su relación y aquí comenzaron las primeras dificultades. Según la tradición familiar, la nuera debía recibir el anillo de la suegra. Sin embargo, la joya ya la llevaba la hermana de Joseph, Kelly, quien la había recibido para su propia boda una década antes. El anillo engastado con diamantes estaba valorado en $20,000. Joseph ideó un plan ingenioso. Secretamente cambió las piedras preciosas del anillo de su hermana por zirconitas y colocó los diamantes auténticos en un nuevo engaste para Olga. Estaba previsto que después de la boda, todo volvería a su lugar. Pero Kelly notó el cambio y expresó su disgusto a su hermano. Joseph se sintió decepcionado y pensó que su hermana estaba violando las tradiciones familiares. La boda tuvo lugar en las Islas Vírgenes. Kelly no estuvo presente, alegando trabajo,
pero envió algunos mensajes desagradables a Olga sobre el anillo. La novia, que desconocía las maquinaciones del novio, se entristeció por esta actitud. A partir de ese momento, la relación entre hermano y hermana se volvió tensa. Poco después de la boda, unos desconocidos irrumpieron en la casa de la pareja recién casada. Muchos objetos de valor y herencias familiares desaparecieron, pero el anillo de diamantes permaneció con Olga. Joseph llamó a la policía, pero la investigación llegó a un callejón sin salida. No se encontraron huellas. Si no fue una puesta en escena, entonces obviamente se trataba de un malhechor experimentado. Pero este incidente fue solo el comienzo de serias pruebas para la pareja. El destino les tenía reservados nuevos obstáculos aún más difíciles que podrían cambiar sus vidas para siempre. La historia de Joseph y Olga Connell comenzó como un cuento de hadas. Pasaron su luna de miel en las pintorescas Islas Vírgenes en el Caribe. La pareja recién casada disfrutó el uno del otro, del agua azul turquesa y del sol suave. Los días estaban llenos de pesca, paseos en yates sobre las olas color turquesa y degustación de delicias locales. Su situación financiera les permitía no imponerse restricciones durante su viaje de bodas. Después de regresar a casa, adquirieron un lujoso Mercedes valorado en más de $100,000. El nuevo descapotable se convirtió en el símbolo de su éxito. Joseph, como copropietario de una próspera empresa automotriz, podía permitírselo. El negocio generaba alrededor de $1 millón al año. Olga, una excorredora de bolsa, tenía un profundo conocimiento en economía, finanzas y atención al cliente. Se integró rápidamente en el negocio de su marido y asumió el papel de administradora. La atractiva rubia rusa con acento encantaba a los clientes con su amabilidad y profesionalismo, contribuyendo así al desarrollo de la empresa conjunta. Parecía que nada podía empañar su felicidad, pero el destino tenía otros planes. El 23 de septiembre de 2013, solo 3 meses después de la boda, algo terrible sucedió en su casa en Wilmington. Alrededor de las 2 de la madrugada, se recibió una llamada alarmante en los servicios de emergencia. Un testigo informó de un incidente con una mujer cerca de un condominio en el complejo residencial Paladin Club. Los paramédicos llegaron al lugar en cuestión de minutos. Encontraron a Olga en estado crítico y comenzaron inmediatamente a prestarle ayuda. Desafortunadamente, a pesar de todos los esfuerzos, la joven no pudo ser salvada en el camino al hospital. Al examinar la escena del crimen, los investigadores también descubrieron a Joseph cerca, quien lamentablemente ya estaba inconsciente y no respondía. Las circunstancias indicaban que no se trataba de un accidente. Los investigadores sospechaban que la pareja estaba regresando a casa cuando fueron atacados. Los detectives relacionaron este incidente con un reciente robo en su casa que había interrumpido la feliz vida de la pareja. El interrogatorio a testigos y vecinos no produjo resultados significativos. Aunque muchos habían oído ruidos fuertes, nadie había presenciado el incidente en sí. Algunos informaron de 2 voces masculinas fuertes discutiendo poco antes del incidente. Se sospechaba que había ocurrido un conflicto con un desenlace trágico entre desconocidos y la pareja. Esto coincidió temporalmente con el regreso de Joseph y Olga de un bar, donde habían estado celebrando el 39º cumpleaños de Olga. En la celebración, la pareja recién casada, sus amigos y algunos familiares de Joe se habían reunido. Se divirtieron y bailaron hasta altas horas de la noche antes de emprender el camino a casa, sin saber la desgracia que les esperaba. Fueron en su descapotable a su apartamento, aparcaron en la calle y se dirigieron a la entrada. La pareja parecía despreocupada y feliz, inconsciente de los problemas inminentes. El hombre fue encontrado inmóvil en los arbustos junto al camino, mientras su esposa aún luchaba y esperaba ayuda. Los investigadores que llegaron y le prestaron los primeros auxilios entendieron que ella era la única testigo del incidente.
Intentaron obtener al menos alguna información sobre los perpetradores de la víctima haciendo preguntas, pero la mujer no respondió. Cerca, la policía descubrió numerosos objetos metálicos, lo que les llevó a concluir la posible participación de varios malhechores. Las pruebas encontradas indicaban el uso de varios tipos de armas. Es lógico suponer que una sola persona difícilmente usaría varios tipos de armas. Los investigadores descartaron casi inmediatamente la tesis de un motivo material. Nada fue robado a las víctimas. Se les encontró una cartera con una gran suma de dinero en efectivo. Junto a la mujer había un bolso con teléfono y objetos de valor, y en su dedo había un costoso anillo de boda valorado en varias decenas de miles de dólares. Al analizar la situación, los investigadores concluyeron que se trataba de una acción planificada contra la pareja. Probablemente, los recién casados fueron esperados cerca de su apartamento, y los perpetradores actuaron con la obvia intención de causar daños graves. A primera vista, parecían ser una pareja adorable y feliz sin enemigos. Pero entonces, ¿cuál podría haber sido la razón de tan terrible incidente? Cuando comenzó la investigación, los investigadores primero se acercaron a los familiares de los afectados. Hablaron con la madre de Joe y su padrastro. Estos aseguraron que la pareja no tenía enemigos capaces de tal acto. Al menos, no habían oído nada al respecto. La pareja nunca se había quejado de problemas con nadie. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, todos los familiares conocían el desacuerdo entre Joseph y su hermana por el anillo, y esta información salió a la luz naturalmente durante los interrogatorios. Algunos sospechaban que Kelly podría estar involucrada en el incidente debido a las joyas. ¿Podría la hermana haberse sentido tan ofendida que tomara una medida tan grave por venganza? Sin embargo, el anillo quedó en la escena del crimen, lo que no encajaba con esta teoría. No obstante, parecía extraño que Kelly, la hermana de Joe, fuera una de las primeras en llegar a la escena del crimen, aunque vivía en otro distrito de la ciudad. Parecía confundida por lo sucedido. La hermana colaboró activamente con los investigadores e intentó ayudar. Habló abiertamente sobre los problemas recientes con su hermano, sin ocultar nada. Kelly incluso mostró el historial de chat con mensajes duros entre ella y Olga. Los mensajes revelaban que la esposa de Joe sospechaba que su hermana estaba detrás de la desaparición de los objetos de valor, pero ella negaba su participación e insistía en su inocencia con respecto al incidente. Parecía que a Kelly no le importaba mucho tener una coartada, pero en ese momento ya se sabía que el perpetrador era un hombre y tenía un cómplice. Los investigadores también se enteraron de que Kelly había luchado durante mucho tiempo contra una enfermedad grave y recientemente había pasado por un tratamiento difícil del que aún se estaba recuperando. Parecía que la mujer no tenía la fuerza física para tal acto. Sin embargo, la policía seguía considerando la posibilidad de su participación en el incidente, aunque los hechos hablaban en contra. En ninguno de los interrogatorios lograron inculparla. Sin embargo, permaneció en el foco de la investigación durante mucho tiempo debido al motivo obvio: la codicia. En esta fase, los investigadores también examinaron otra teoría: los celos. Posiblemente alguien del pasado de Olga o Joseph estaba en contra de su relación y quería separar a la pareja o vengarse por un corazón roto. Las investigaciones continuaron y los investigadores decidieron verificar las relaciones anteriores de la pareja. Sin embargo, esta pista pronto llegó a un callejón sin salida. Olga no tenía contactos cercanos en los Estados Unidos aparte de Joe. Era poco probable que alguien hubiera cruzado el océano debido a viejos sentimientos. Joe también mantenía buenas relaciones con sus exnovias, quienes ya habían formado sus propias familias y no estaban interesadas en su vida. El caso resultó ser más complicado de lo que se pensaba inicialmente. Los investigadores buscaron otras pistas e intentaron encontrar enemigos de la pareja. Sin embargo, ambos cónyuges eran personas agradables que evitaban los conflictos.
Una atención especial se centró en un anillo que era motivo de desacuerdo entre Joe y su hermana. Los investigadores sospechaban que esto podría ser un factor importante en el caso. Hablaron con el cuñado de Joseph, Garrett. Surgió la sospecha de que podría haber actuado a petición de Kelly debido a la disputa por el anillo. Sin embargo, Garrett tenía una coartada sólida y confirmó la declaración de su esposa de que estaba descansando en casa después de un tratamiento médico el día del incidente. Justo entonces, Garrett expresó la idea de una posible conexión entre lo sucedido y actividades ilegales. Dudaba de la honestidad de los ingresos de Joseph y sospechaba su participación en negocios cuestionables. Esta versión encontró confirmación. Resultó que Joseph vendía preparados prohibidos en el mercado negro y obtenía ingresos considerables por ello. Algunos conocidos sospechaban de la participación del socio comercial de Joe, Chris Rivers, en el incidente. Según un amigo cercano, Chris a menudo hablaba negativamente de Joe e incluso una vez lo acusó de malversar fondos. La razón del conflicto era que Joe vendía preparados prohibidos a través de su tienda compartida, pero no compartía los ingresos con Chris, quien tenía dificultades financieras. Los investigadores se dirigieron a Chris, quien había sido socio de Joe durante más de 10 años. Habían construido el negocio desde cero juntos y superado muchas dificultades. Pero en lugar de un amigo en duelo, los policías vieron a una persona alegre, lo que les pareció extraño. Chris informó que había planeado encontrarse con la pareja en un bar esa noche, pero se había retrasado debido a asuntos de negocios. Chris compartió información de que circulaban muchos rumores sobre Olga, incluyendo supuestas conexiones con ciertos círculos de Rusia. Esto podría explicar el nivel de ingresos bastante alto de la familia. Chris insinuó una posible deshonestidad de Joe y proporcionó a los investigadores varias direcciones potenciales para la investigación. A pesar de las dudas sobre la sinceridad de Chris, toda esta información requería una verificación exhaustiva. Durante el curso de la investigación se descubrió cierta conexión de Joseph con el lado oscuro de la sociedad, lo cual fue confirmado por varios de sus conocidos. Unos años antes de su matrimonio, Joe terminó tras las rejas por la acusación de posesión ilegal de un sistema de armas. El incidente ocurrió cerca de un bar. Estalló una pelea y Joseph sacó un objeto para defensa personal de su camioneta para intimidar a los involucrados en el conflicto. No llegó al bar, ya que los policías que llegaron lo arrestaron en el estacionamiento. Como resultado, fue condenado, y en prisión el hombre hizo nuevos contactos, haciéndose amigo de personas que le hablaron sobre el tráfico de esteroides. Tras su liberación, Joe no olvidó a sus nuevos amigos y comenzó a participar en el negocio ilegal de venta de preparados deportivos. Además de su negocio principal, se convirtió en una figura bastante conocida en este ámbito. Sin embargo, no quedaba claro si esto podría ser la razón de lo sucedido, si Joseph podría haber interferido con alguien en este negocio turbio y si realmente los supuestos elementos criminales rusos que se repartían el negocio en América podrían estar involucrados en este asunto. Todo esto tenían que averiguarlo los investigadores. Al buscar posibles organizadores o cómplices de este oscuro negocio, los investigadores se encontraron con un hombre llamado Harry Cook. Trabajaba en esta ciudad y aspiraba a convertirse en socio de Joe en el negocio de automóviles. En el momento del incidente con los Connell, había invertido más de $100,000 en este negocio, lo que también podía ser un motivo para acciones indeseables. Además, Harry vivía cerca de los Connell, pero tenía una coartada confiable para el periodo del trágico incidente, por lo que la investigación llegó a un callejón sin salida. Durante la comunicación continua con el socio comercial Chris Rivers, los investigadores se enteraron de un detalle interesante. El socio señaló repetidamente momentos sospechosos sobre la deshonestidad de su amigo. Los investigadores revisaron los registros contables del negocio y descubrieron que efectivamente estaba sufriendo pérdidas significativas, a pesar de los altos ingresos.
Al final, el negocio no quedaba en números rojos, pero los gastos crecían exponencialmente. Esto parecía muy sospechoso. El dinero parecía desaparecer. Se hizo evidente que alguien estaba realizando maniobras financieras aquí, pero en el curso de la investigación resultó que Chris mismo era responsable de ello. Durante la investigación de irregularidades financieras, los investigadores hicieron un descubrimiento inesperado. El socio comercial tenía una grave dependencia de sustancias fuertes. Chris gastaba sumas enormes en su perjudicial pasión, y sus propios medios ya no eran suficientes. Resultó que estaba malversando fondos del negocio y engañando a su mejor amigo. Esta información llevó la investigación a un nuevo sospechoso principal con un posible motivo serio. Se supo que Chris había perdido completamente el control sobre su adicción. Consumía grandes cantidades y parecía estar dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguir la siguiente dosis. El socio estaba sumido en deudas y se apropiaba de dinero donde podía. Últimamente sus ataques paranoides se habían vuelto más frecuentes. Decía que lo estaban siguiendo y que querían hacerle daño. Curiosamente, fueron los intentos de Chris de borrar sus huellas los que llamaron la atención de la policía. Fue arrestado por primera vez por posesión de esteroides cuando intentó culpar a su socio, alegando un comercio secreto a través de su negocio. Las sustancias fueron encontradas en su taller de automóviles compartido. Chris afirmó que su amigo había manejado este negocio solo, sin compartir los ingresos. Sin embargo, resultó que Chris mismo vendía los esteroides para pagar sus considerables deudas. Fue acusado de establecer un almacén en el taller de automóviles. El sospechoso admitió que había iniciado este negocio por desesperación y que Joe no sabía nada al respecto. Después de esto, Chris fue arrestado 2 veces más. En esta etapa, los policías se volvieron sospechosos de su coartada. Proporcionó voluntariamente grabaciones de las cámaras de seguridad de su casa que confirmaban su presencia allí. Una verificación reveló que el tiempo en las grabaciones no había sido manipulado. Sin embargo, los investigadores seguían teniendo dudas. Al examinar el teléfono de Chris, descubrieron que había hecho llamadas con mucha más frecuencia de lo habitual la noche del incidente. La mayoría de las llamadas coincidían exactamente con el momento del presunto incidente. Aunque el registro de llamadas había sido borrado, los especialistas pudieron restaurarlo fácilmente. Poco antes del incidente, el socio comercial y su acompañante Chris River habían contactado con un tal Josh Bay. Resultó que Josh era un cliente que compraba esteroides ilegales a Chris. Además, había desaparecido sin pagar por el último envío de sustancias. Durante la investigación se descubrió que Josh Bay, aunque no era el perpetrador inmediato, posiblemente estaba involucrado en el incidente. La noche del incidente llamó varias veces a sus conocidos Dominic y Aaron. Se sospecha que estos dos podrían haber estado involucrados en el caso. Se dibujó un cuadro en el que el socio comercial de la víctima, que tenía grandes deudas y antipatía personal, podría haber estado involucrado en el incidente. Posiblemente había reclutado a su proveedor de sustancias prohibidas, Josh Bay, para organizar una acción arriesgada. Bay, a su vez, podría haber contratado a 2 de sus conocidos. La situación se volvía cada vez más complicada. Si tenía éxito, el socio comercial podía esperar un pago de $1 millón del seguro de vida de Joe. Tales pólizas se habían contratado para ambos socios al comienzo de su colaboración. En caso de desaparición de su socio, Chris podría haber recibido una suma considerable, suficiente para resolver sus problemas financieros. Sin embargo, después del matrimonio de Joe, ya no podía reclamar el pago. Ahora, toda la suma del seguro correspondería a Olga, dejando a Chris con las manos vacías. Por consiguiente, Chris Rivers tenía que eliminar a ambos cónyuges, su exitoso amigo y su nueva esposa.
para obtener acceso exclusivo al dinero. Esta teoría fue respaldada indirectamente por una extraña correspondencia entre el presunto organizador y los cómplices la noche del incidente. El socio de Joe constantemente le preguntaba a Bay sobre su paradero y la hora de su regreso a casa. Sus mensajes revelaban preocupación por el curso de las acciones planificadas. Las respuestas también eran ambiguas. Los investigadores confiscaron 4 teléfonos móviles de todos los sospechosos relacionados con el incidente. El análisis de los movimientos de los dispositivos móviles basado en datos de torres de telefonía móvil mostró que los sospechosos estaban cerca del lugar del crimen el 23 de septiembre de 2013. La investigación tomó un giro inesperado. Dominic y Aaron, los perpetradores inmediatos, fueron descubiertos cerca de la residencia Connell. Bay, quien coordinaba la operación, estaba en constante contacto con Chris, el cliente que se encontraba en otro lugar. Las grabaciones de las cámaras de vigilancia, a las que el principal sospechoso recurrió para confirmar su coartada, jugaron un papel inesperado. Mostraban el extraño comportamiento del socio comercial. Caminaba nerviosamente por el apartamento sin soltar el teléfono. Evidentemente, en ese momento estaba esperando una respuesta del contratista y llevaba a cabo negociaciones con él. Estas sospechas pronto se confirmaron. Información particularmente valiosa fue proporcionada por el propio Josh Bay cuando se entregó a las autoridades durante el interrogatorio y accedió a cooperar con los investigadores a cambio de una reducción de la pena. Según Bay, Chris efectivamente le encargó eliminar a su socio comercial del concesionario y a la esposa de este. Como pago, entregó un adelanto de $5,000 y prometió pagar otros $60,000 una vez completado el encargo. Como parte de un acuerdo con los investigadores, Bay aceptó testificar contra Chris en el juicio. Un año después del incidente, Chris Rivers fue acusado de conspiración. Los demás implicados en el caso también tuvieron que responder ante la justicia. Las audiencias comenzaron 19 meses después del inicio de la investigación. El plan de Chris, aunque cuidadosamente pensado, no funcionó. Esperaba confundir la investigación dejando varias pistas falsas. Entre ellas estaban una posible participación de la víctima en sistemas ilegales de venta de esteroides, conexiones con su pasado, apropiaciones indebidas recientes de objetos de valor y un conflicto con la hermana. Todo esto podría haber desviado a los investigadores del camino correcto y llevarlos a conclusiones erróneas. Afortunadamente, las autoridades policiales no cayeron en estas maniobras de engaño y pudieron seguir el rastro de los verdaderos perpetradores. Los investigadores determinaron que la supuesta entrada no autorizada con el propósito de robar objetos de valor en la casa de la víctima fue en realidad escenificada. Bay llevó a cabo esta operación siguiendo las instrucciones de Chris. Entró en la casa de los Connell para encontrar y llevarse el anillo de diamantes. El plan era que las autoridades policiales sospecharían inmediatamente de la hermana de Kelly por los trágicos eventos subsiguientes. Sin embargo, el plan fracasó ya que la joya no se encontraba entre las pertenencias de la pareja. Los juicios contra los involucrados en el incidente se llevaron a cabo por separado. Aaron Thompson se declaró culpable y recibió 2 cadenas perpetuas por su participación en el incidente con los Connell, más 45 años cuando se probó que sostenía el arma del crimen. Chris Rivers fue condenado como organizador a 2 cadenas perpetuas, más 50 años adicionales. Dominic Benton fue absuelto del cargo principal, ya que no ejerció violencia contra la pareja. Sin embargo, fue condenado a 5 años por participación en la conspiración y complicidad. Josh Bay recibió solo 5 años por su activa cooperación con los investigadores. En esta situación, la hermana de Joseph Kelly se encontró en una posición difícil. Durante un tiempo, los investigadores la presionaron e intentaron acusarla de estar involucrada en el incidente con su hermano. La mujer inocente estuvo a punto de ser privada de su libertad. Sin embargo,
ella no podía haber estado involucrada. Sin duda, el comportamiento de su madre y su hermano con el anillo la había entristecido, pero solo llevó a ofensas y disputas verbales. En la ceremonia de despedida, la hermana confesó que había amado mucho a su hermano y que junto con todos los familiares estaba profundamente afligida. Ella comparte el dolor común por la grave pérdida,